Hola a todos, yo soy el Meduso y una vez más les doy la bienvenida a El Meduso apesta en la guitarra. Primero que nada, una enorme disculpa por el enorme retraso desde la publicación de mi último video. No quiero hacer la historia muy larga, pero básicamente algunas cuestiones personales hicieron que me retrasara bastante en la edición del video de la semana 8. Y para cuando finalmente tuve tiempo libre para hacerlo, ese video ya tenía 3 semanas de retraso. Intenté editar otro video resumiendo mi progreso durante las semanas 8, 9 y 10, pero honestamente me dio flojera tomarme el trabajo para editar todo eso. Y aquí estoy, 3 meses más tarde, intentando resumir todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas 15 semanas. En fin, como se imaginarán, han pasado bastantes cosas durante estos 3 meses. Primero que nada, finalmente me decidí a comprar una guitarra eléctrica. Se trata de un pack de guitarra con amplificador Smithfire LP100. La guitarra es estilo Les Paul Jr. de color negro y acabado muy bonito. La construcción es de buena calidad, con cuerpo de caoba sólida, brazo de maple y trastes de nogal, lo cual la hace sorpresivamente más pesada de lo que me imaginaba. Se siente bastante bien en mis dedos, tocarla es muchísimo menos doloroso y cansado que la acústica. Pero siendo honestos, el motivo por el que elegí este diseño, y no otro como una Strato o una Telecaster, es porque estoy obsesionado con Bochita Rock. Aunque claro, la Les Paul de Bochi es de marca Gibson y con un valor de $5,000, mientras la mía solo me costó $4,000. Además de la guitarra, el pack también contiene un amplificador sencillo de 15 watts, el cual incluye los controles básicos que se espera de un ampli de paquete: volumen, ganancia, un botón para activar la distorsión y los controles de sonidos agudos, medios y bajos. Obviamente he estado experimentando un poco con el amplificador y el control de tono en mi guitarra, intentando encontrar un sonido que me guste o que sea apropiado para las canciones que intento tocar, aunque todavía no he encontrado el sonido apropiado. En cualquier caso, la guitarra eléctrica la uso únicamente cuando quiero tocar por entretenimiento o para pasar el rato. Para practicar sigo usando la acústica exclusivamente. Bueno, ahora centrándonos en cuestiones de progreso en los módulos, la última vez que hice un video fue después de estar 2 semanas atascado en el módulo 4, donde tuve bastantes problemas con el acorde de Re menor, y para ser sinceros aún me cuesta un poco de trabajo. Pero independientemente de eso, desde esa ocasión ya he logrado superar los módulos 5 y 6 del curso de principiantes de Justin Guitar. En estos módulos aprendí los acordes de Do y Sol, completando así los 8 acordes abiertos básicos de la guitarra. También practiqué algunos nuevos rasgueos, incluyendo mi primer rasgueo en 6 octavos, además de practicar algunos nuevos riffs, como el de Sunshine of Your Love de Cream y Come As You Are de Nirvana. Esto ocurrió durante las semanas 8, 9 y 10, cumpliendo con todos los requisitos solicitados para avanzar a la siguiente lección, y finalmente avanzando al último módulo del primer grado para principiantes. Y aquí es donde he estado atascado los últimos 3 meses. El módulo 7 parece sencillo a simple vista. La mayor parte de él se centra en repasar lo que aprendí en los módulos anteriores. Vuelves a ver los 8 acordes abiertos, practicas algunos rasgueos, practicas más cambios entre acordes, y al final se establecen los requisitos para avanzar al segundo grado. Y aquí el gran problema, pues el último requisito se trata de aprenderse y tocar 5 canciones. Como se imaginarán, aquí es donde me di de cara contra un muro. El primer problema fue encontrar canciones que me interesara tocar. Como sabrán algunos de ustedes, mis géneros favoritos de música son el rock y el metal, mientras que las canciones que Justin recomienda son... que aunque son canciones buenas y bonitas, realmente no me interesan en lo más mínimo, pero entiendo muy bien que si no soy capaz de tocar una canción como esa, jamás voy a poder tocar una canción como esta. Así pues, al final tomé la decisión de suscribirme a la aplicación de Justin Guitar, para poder así tener acceso a una mayor variedad de canciones para practicar. Inmediatamente encontré media docena de canciones que me interesaban tocar, por lo que me puse a practicarlas. Cabe señalar que estas versiones son versiones simplificadas para principiantes que se pueden tocar solamente con acordes abiertos y con rasgueos sencillos, por lo que no suenan igual a las versiones originales.
Sin embargo, esto no importó para nada, pues después de meses practicando estas canciones casi todos los días, aún no logro dominar ni una sola de ellas. En este tiempo he notado 3 problemas principales que contribuyen a esta situación. Primero, al hacer un acorde no logro posicionar todos mis dedos al mismo tiempo en la guitarra. Siempre termino acomodando mis dedos uno por uno, lo que significa que empiezo a tocar el acorde un poco más tarde de lo que debería o el inicio del rasgueo no suena correcto. He intentado diferentes ejercicios para forzarme a posicionar mis dedos al mismo tiempo, pero lo único que he logrado es acomodarlos más rápido, pero siempre uno por uno. 2. No importa que tan rápida o lenta sea una canción, por algún motivo siempre termino adelantándome al beat. Ya sea tocando a capela, con metrónomo o con la canción original de fondo, tarde o temprano termino tocando más rápido que el ritmo que debería de llevar. La única manera que puedo evitar esto es usando una ayuda visual indicándome el beat y concentrándome al 100% en ella. El problema es que si hago esto, mis acordes suenan mucho peor y cometo más errores. Y 3. El problema más molesto y frustrante de todos, sin duda alguna, es que aún después de meses practicando los mismos 8 acordes básicos, estos todavía suenan de la chingada cuando intento tocarlos en una canción. Los más problemáticos son Re menor y Do, los cuales puedo hacer sonar bien cuando los practico de manera aislada, pero en cuanto tengo que tocarlos en una canción, inmediatamente todo se va al carajo y suenan horribles. Sin embargo, mentiría si dijera que son los únicos acordes que me dan problemas, pues en realidad cometo errores en todos ellos. Honestamente ha sido bastante frustrante. Si bien he tenido algunos pequeños progresos en estos últimos 3 meses, siento que no he logrado dominar las cosas que en teoría ya debería de tener dominadas. Especialmente cuando me comparo contra otros principiantes de Justin Guitar, los cuales en general a los 5 meses ya están por terminar el 2º grado o incluso ya empezaron el 3º. Esto me ha llevado a sentirme desanimado a ratos e inclusive he tenido algunos momentos donde he pensado en dejar de practicar la guitarra. Motivo por el cual finalmente tomé la decisión de que en lugar de seguir enfrascado repitiendo la misma lección eternamente intentando perfeccionar 5 canciones, simplemente voy a avanzar al siguiente grado, independientemente de que si las canciones suenan bien o no. Si bien no estoy del todo contento con la decisión, creo que a largo plazo será más beneficioso hacer esto que continuar dándome de cabeza contra este muro. Así que bien, a lo largo de la última semana me concentré exclusivamente en grabarme tocando las canciones que estuve practicando estos últimos meses, para así dar por concluido el último requisito del módulo. Y obviamente he seleccionado las tomas menos malas para presentarles en este video. Espero sus oídos no sufran mucho.
Another hand slowly, child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family in your head.
Y bien, este es el resultado de 5 meses de progreso en la guitarra. Honestamente creo que podría hacer las cosas mucho mejor y no estoy contento con el resultado. Sin embargo, deseo seguir esforzándome e intentar progresar. Así, ojalá algún día pueda tocar las canciones que realmente quiero tocar. En fin, espero disfrutaran del video. Si les gustó dejen un like, suscríbanse al canal, etcétera, etcétera. Yo soy el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima.